Bien, de las 1000 transcripciones aproximadamente que contiene este cancionero, la mitad fueron grabadas, y fue durante este segundo viaje a España en 1932. Hoy escucharemos algunas de las que efectuó en Cáceres con distintos informantes. Bien, vamos ahora hasta Ceclavín, porque uno de los documentos, yo creo, más llamativos de los recogidos por Kurt Schindler en España en 1932 es el documento que figura con el número 263 en su cancionero, como recogido en Ceclavín, localidad de Las Vegas del Alagón, localidad no muy lejana del famoso puente romano de Alcántara y de la frontera con Portugal. El caso es que se trata de una canción titulada Rosa de las Rosas, y a continuación, señala el propio Kurt Schindler, que se corresponde con la cantiga número 10 de Alfonso X el Sabio. Y aquí está la gran conmoción. Es posible que se haya conservado una cantiga de Santa María en la tradición popular desde la Edad Media, nada menos, desde el siglo XIII, ¿no?, hasta hoy. Es más, a partir de aquí podríamos, pues no sé, plantearnos ciertos de interrogantes sobre la música tradicional, la música antigua española. Pedrell, Marius Schneider, etcétera, ya habían planteado, sin lugar a dudas para ellos, el sustrato popular como fuente en distintas colecciones musicales antiguas, como el Cancionero de Palacio. Al final, creo que resultan tesis tan apasionantes como difíciles de demostrar con datos fehacientes. No vamos a entrar aquí de lleno en este tema apasionante, pero para quien tenga interés en ello, les recomendamos un interesantísimo artículo de Miguel Manzano, en el que rebaja notablemente las expectativas que había planteado Marius Schneider. Este artículo lo pueden encontrar en Internet, resume la ponencia que Manzano presentó en el simposio musical sobre el Cancionero de Palacio, que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 1990. Y a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, creemos que tiene plena vigencia. Con estos datos seguro que lo encuentran fácilmente en la red. Nosotros vamos a ocuparnos ahora de la cantiga que apareció publicada por primera vez en el Cancionero de Kurt Schindler en 1941 en Nueva York y que llamó la atención de muchos investigadores. Un artículo muy completo e interesante sobre el interrogante de la pervivencia de esta cantiga en la tradición oral fue realizado por Israel Katz dentro de la publicación Emperador de Cultura. También con estos pocos datos se localiza con facilidad en Internet. En él se dan interesantes datos sobre la posibilidad de pervivencia de esa cantiga en la tradición oral española. Israel Katz acaba diciendo que sigue siendo un misterio si en la tradición se conservó o no material de las cantigas tras plantear distintas posibilidades. Bien, nosotros lo primero que vemos en la versión recogida por Schindler es que está cantada en castellano y no en galaico-portugués como el original. Sabemos también que esa cantiga ya había sido transcrita y traducida al castellano por el padre Luis Villalba con anterioridad y que hacía años que Schindler la conocía, pues no en vano la había programado en concierto ya, en diversos conciertos realmente en Nueva York con su Schola Cantorum, el primero de los cuales fue el 5 de enero de 1920, según consta en las notas del programa a las que Israel Katz tuvo acceso. Bien, el texto de la cantiga recogida en Ceclavín no coincide exactamente con la versión que ofreció el padre Villalba. No recuerdo quién fue quien hizo la traducción al padre Villalba, pero desde luego el texto no coincide. Tengo que reconocerles que es un tema que a mí me tenía intrigado desde hacía bastantes años, porque la localización donde Schindler la recoge en Ceclavín, el tiempo que hace que la recogió en 1932, ¿no?, y el sitio, digamos, lo que era el norte de Extremadura en esos años, ¿no?, y el que el resto de los temas que la rodean, recogidos también en Ceclavín, sean de un sabor popular y una antigüedad innegable, pues causa asombro. El hecho de leer la pieza transcrita en signos musicales impide conocer más detalles con lo que la imaginación puede volar libremente. Solo sabíamos el nombre del informante cantor que se le había cantado a Schindler. Fue Amado Viera Amores, natural de Ceclavín. Pues bien, la ventaja de poder escuchar ahora el documento original, que fue grabado por Schindler y más tarde transcrito, y oír la forma de cantar del intérprete ya nos va a aportar nuevos datos y sugiere inmediatamente algunas reflexiones. Escuchamos primero la grabación histórica de este Rosa de las Rosas. Rosa de las rosas, flor de las flores, virgen de vírgenes, amor de amores, rosa en que el Señor puso su querer, flor la más
hace dulces todos los dolores. Amor trata nuestros sus santos amores. Rosa de las rosas, flor de las flores, Virgen de vírgenes, amor de amor. Bueno, pues he aquí la grabación de la famosa cantiga número 10 de Alfonso X el Sabio, cantada aquí en castellano por Amado Viera Mores en Ceclavín, Cáceres, en 1932. Es la primera vez que suena este documento en un medio de comunicación tras 80 años de silencio. Y nosotros, nada más oír esta grabación, buscamos escuchar otras canciones, otros cantos entonados por el mismo intérprete. Y la conclusión, la verdad, fue la misma. Creemos estar ante un intérprete de cierta cultura musical urbana, un hombre culto, diríamos, con un sentido para saber escoger melodías bellas, interpretarlas en un estilo no popular, sino hasta cierto punto refinado o coral, dentro de la tradición de adaptación de obras populares que tan en boga estuvo en la España del nacionalismo musical de las primeras décadas del siglo XX. Escuchamos de nuevo a Amado Viera, pues grabó un buen puñado de canciones, decimos. Vamos a oírle ahora en una serie de melodías muy conocidas también, por cierto, en tierras de la vecina Salamanca. Campanillos de Plata. Campanillos de plata, oye rondones, esas sí que son señas de labradores. ¿Dónde va mi morenito solo? A darle agua a los fuelles voy al arroyo, como no te acompaña la flor del oro. ¿Dónde va mi morenito solo? Ay, que vengo, que vengo, que vengo, ay, que vengo de la limonera. Vengo de coger limones, más dulces que la canela. Ay, que vengo, que vengo, que vengo, ay, que vengo de la limonera. Un soldado me dio un ramo y lo puse en el bazar. Cada vez que veo el ramo me acuerdo del militar. Ay, que vengo, que vengo, que vengo, ay, que vengo de la limonera. ¿Cómo quieres pecando, kikiriki, subir al cielo? Si el pecar es camino, kikiriki, para el infierno, la mi chiquita, la mi bonita, y el mi regalo, ¿dónde tienes el kikiriki que no te lo hallé? Una suegra de azúcar, kikiriki, dicen que amarga. Ay de mí que la tengo, kikiriki, de carne humana, la mi chiquita, la mi bonita, mi regalo. ¿Dónde tienes el kikiriki que no te lo hallé? Tonada del Kikiriki, cantado por Amado Viera. Así terminamos este viaje en el tiempo, el programa de hoy que nos ha llevado a canciones pues, de otros tiempos, de otra cultura, que es la nuestra, a través de estas grabaciones extremeñas que Kurt Zillner realizó en 1932 en España. Gracias de nuevo a Joaquín Díaz por su amabilidad, es que nos facilitó estos materiales desde su fundación de Urueña, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Feliz semana.
Y estaban las tres comadres muy juntitas todas tres. Esta es la parandaina, andaina, esta es la parandaina. Y armaban las comilonas al bendito San Andrés. Y esta es la parandaina, andaina, esta es la parandaina. Y después de bien comida, borrachitas todas tres. Esta es la parandaina, andaina, esta es la parandaina.